Hola, bienvenida a Fenice Counseling. Soy Noemi, counselor antroposófica, y acompaño a mujeres que quieren ordenar su historia, su trabajo y su forma de comunicar para construir una vida y un proyecto con más sentido. Soy italiana, así que si a veces mi español hace algunas piruetas extrañas, espero que me lo perdonen. En este canal hablamos de biografía, claridad, oferta y comunicación, especialmente para quienes trabajan acompañando a otras personas. Y hoy quiero hablar de una dificultad muy común: querer avanzar en tu trabajo, tener ideas, tener intención, incluso saber que algo es importante para ti, pero no lograr sostener la constancia. Muchas veces pensamos que el problema es falta de disciplina, cuando en realidad puede haber algo más profundo: falta de claridad, exceso de complejidad o poca comprensión del proceso que estamos intentando sostener. Tal vez esto te resulta familiar. Empiezas una semana con mucha intención. Tienes una lista de tareas, algunas ideas de contenido, ganas de avanzar con tu proyecto y quizá también una oferta que quieres terminar o una comunicación que sabes que necesitas ordenar. Durante unos días parece que todo se mueve. Publicas, escribes, grabas, organizas, abres documentos, tomas decisiones pequeñas y entonces sientes que esta vez sí, que por fin vas a mantener el ritmo. Pero después llega un día más lleno, una urgencia familiar, una emoción más pesada, una duda sobre lo que estás haciendo o simplemente cansancio. Y el ritmo se rompe. Al principio parece algo pequeño: un día sin publicar o un documento que queda abierto, una idea que no se termina, una tarea que se mueve al día siguiente. Pero poco a poco aparece una sensación más incómoda. Empiezas a pensar que otra vez no has sido constante, que quizá no eres suficientemente organizada, que tal vez te falta disciplina, o que si realmente quisieras este proyecto, deberías poder sostenerlo mejor. Y allí muchas mujeres entran en un círculo bastante agotador. Se exigen más, intentan compensar, crean un plan más rígido, se prometen que ahora sí van a hacerlo bien. Pero si la estructura de fondo sigue siendo confusa, ese nuevo esfuerzo dura poco, porque la constancia no se sostiene solamente con ganas. La constancia necesita un lugar donde apoyarse, necesita una dirección clara, una forma simple de trabajar y una comprensión más amable del proceso. Si cada vez que te sientas a trabajar, tienes que decidir desde cero qué hacer, qué comunicar, qué priorizar, qué dejar para después y qué sentido tiene todo eso dentro de tu proyecto, tu energía se va antes de empezar. Entonces quizá la pregunta no es ¿por qué no soy constante? Quizás la pregunta es otra: ¿qué necesita mi forma de trabajar para que la constancia sea posible? Y esta pregunta cambia mucho el punto de partida, porque deja de colocarte a ti como el problema y empieza a mirar el sistema que estás intentando sostener. A veces solo necesitas más claridad, simplificar. Y desde allí podemos empezar a mirar la constancia de otra manera. No como una calidad que tienes o no tienes, sino como algo que se construye con estructura, ritmo y honestidad hacia tu vida real. Por eso, antes de hablar de herramientas concretas, me parece importante quitar un poco de juicio. Porque si miramos la constancia solo como una cuestión de fuerza de voluntad,
probablemente vamos a seguir repitiendo el mismo ciclo. Hay una idea bastante extendida. Si no logras ser constante, entonces te falta disciplina. Y a veces sí, puede haber una parte de disciplina que necesitamos desarrollar, es verdad. Pero reducirlo todo a eso me parece demasiado simple y también bastante injusto. Porque muchas veces una persona no es inconstante porque no le importe su trabajo. Todo lo contrario, puede importarle muchísimo, puede tener deseo, una visión, ganas de construir algo propio. Puede haber invertido tiempo, dinero, energía, una formación y esperanza en ese proyecto, pero aún así no logra sostenerlo. Y cuando esto pasa, antes de pensar que el problema eres tú, vale la pena mirar la forma en la que estás intentando trabajar, porque sostener un proyecto confuso exige demasiada energía. Si cada vez que te sientas frente al ordenador tienes que decidir qué deberías publicar o qué oferta quieres priorizar, qué mensaje quieres comunicar y hacia dónde estás llevando a la persona que te escucha, entonces tu sistema entra en cansancio antes de hacer la tarea. No es solo la tarea lo que pesa. Pesa tener que orientarte de nuevo cada día. Y aquí la constancia empieza a verse de otra manera. No como una demostración permanente de fuerza, sino como el resultado de un entorno interno y externo que te ayuda a volver al camino. Porque la fuerza de voluntad puede ayudarte a empezar, puede darte un impulso inicial, puede sostenerte durante algunos días, incluso durante algunas semanas. Pero si todo depende de ese impulso, tarde o temprano vas a agotarte. La constancia necesita algo más estable. Necesita que sepas que estás sosteniendo, porque lo estás sosteniendo y cuál es el próximo paso suficientemente claro para no tener que reinventarlo todo cada mañana. Y también necesita una mirada más amable hacia tu propia vida. A veces estás intentando sostener un ritmo que no corresponde con tu energía real, con tu tiempo disponible, con tu carga familiar, o con tu momento biográfico o con la etapa en la que está tu negocio. Y entonces aparece la culpa. Pero quizás no estás fallando tú. Quizás el sistema que has diseñado no está teniendo en cuenta tu vida concreta. Este cambio de mirada es importante. En lugar de preguntarte solamente ¿por qué no logras ser constante? Puedes empezar a preguntarte qué condiciones necesita tu trabajo para ser más sostenible. ¿Qué tipo de claridad te falta? ¿Qué parte se ha vuelto demasiado compleja? ¿O qué proceso todavía no comprendes bien? ¿Qué ritmo sería realmente posible para ti ahora? Porque cuando desaparece un poco el juicio, no digo tanto, pero un poco, aparece una posibilidad nueva: observar. Y observar es muy distinto de culparse. La culpa te cierra. La observación te permite ajustar. Desde allí, la constancia deja de ser una exigencia rígida y empieza a convertirse en una construcción más consciente. Y el primer ajuste, casi siempre, tiene que ver con la claridad, porque es muy, muy difícil sostener algo que todavía no sabes nombrar, ordenar o priorizar. Cuando una persona dice, no logro ser constante, muchas veces está mirando solo la parte visible del problema. Mira los días en los que no publicó, o las tareas que dejó abiertas, las ideas que no terminó, o el proyecto que vuelve a quedar en pausa. Pero debajo
de esa falta de continuidad, puede haber una falta de claridad mucho más profunda. Quizás no está suficientemente claro qué estás construyendo ahora, o quizás tienes varias direcciones posibles y todas parecen importantes. O quizás sabes que quieres comunicar, vender, acompañar, crear contenido, diseñar una oferta, abrir un canal, mejorar tu página, escribir correos, ordenar tu marca, y bla, bla. Pero todo aparece al mismo tiempo, mezclado en la misma mesa. Y cuando todo aparece al mismo tiempo, la mente no siempre avanza. A veces se protege deteniéndose. Por eso, llevar claridad a tu trabajo no es una idea abstracta, es una acción muy concreta. Significa decidir cuál es el proyecto principal en esta etapa, Significa entender qué resultado estás intentando construir durante las próximas semanas o máximo los próximos meses. Significa saber cuál es la dirección de tu comunicación, qué oferta estás priorizando y qué tipo de persona estás acompañando. No porque todo tenga que estar perfecto, sino porque necesitas tú una referencia. Sin una referencia clara, cada decisión se vuelve pesada. Publicar un contenido se vuelve pesado, porque no sabes exactamente para qué lo estás publicando. Crear una oferta se vuelve pesado, porque no sabes qué lugar ocupa dentro de tu ecosistema. Y también planificar la semana se vuelve pesado, porque no sabes qué merece realmente tu atención. Y entonces la constancia se rompe, no por falta de interés, sino porque tu energía se pierde en decidir, en revisar, en dudar y volver a empezar. Aquí puede ayudar una pregunta, yo creo, muy sencilla. ¿Qué estoy sosteniendo ahora? No en general, no para toda la vida, no como identidad definitiva. Ahora, en esta etapa de mi negocio, durante este mes, durante este trimestre, porque muchas veces queremos ser constantes con demasiadas cosas al mismo tiempo. Queremos sostener la comunicación, la creación de una oferta, la presencia en redes, el estudio, la mejora de la web, la vida familiar, claro, el cuidado personal, espero que sí, y una lista infinita de tareas pequeñas que parecen urgentes. Pero la constancia necesita un centro, y ese centro no tiene que ser enorme. Puede ser algo muy concreto. Durante las próximas semanas voy a ordenar mi mensaje, por ejemplo. O voy a terminar una oferta. O voy a publicar un vídeo semanal. O voy a construir mi primer recurso gratuito. O voy a entender mejor qué necesita mi cliente. Cuando defines ese centro, las tareas empiezan a ordenarse alrededor. Algunas se vuelven prioritarias, otras pueden esperar. Algunas dejan de ser necesarias por ahora. Y esto no significa que estés renunciando a todo lo demás. Significa que estás creando condiciones para avanzar. Y cuando aparece un poco más de claridad, casi siempre llega el siguiente paso: simplificar. Porque muchas veces no abandonamos algo porque sea imposible, sino porque lo hemos vuelto demasiado complejo para la vida que realmente tenemos. A veces una idea es buena, pero la estructura que construimos alrededor de esa idea es demasiado pesada. Queremos comunicar con profundidad, pero nos imponemos un ritmo de publicación que no podemos sostener. Queremos crear una oferta clara,
pero empezamos a añadir demasiados módulos, demasiados bonus, demasiadas capas de explicación. Queremos tener presencia online, pero abrimos más canales de los que podemos cuidar de verdad. Y al principio esto puede parecer entusiasmo, también puede parecer compromiso, pero con el tiempo se convierte en peso, porque cada elemento añadido necesita atención, necesita mantenimiento, necesita energía, necesita decisiones. Y si no miramos esto con honestidad profunda, terminamos construyendo un negocio que solo podría sostener una versión ideal de nosotras mismas. Una versión con más tiempo, con más energía, con más silencio, con más orden, más ayuda y menos vida alrededor. Pero esa versión no existe. Entonces, simplificar no significa hacer un trabajo pobre o volverse básica, superficial o menos profesional. Significa diseñar una forma de trabajo que pueda existir en tu vida real. Una forma que no dependa de estar siempre inspirada o siempre disponible o siempre en tu mejor momento. Esto puede tocar muchas áreas. Puede tocar tu comunicación, por ejemplo. Tal vez no necesitas publicar en todas partes o tal vez necesitas elegir un canal principal y usar los demás como apoyo. Yo hago esto, por ejemplo. Tal vez no necesitas hablar de 20 temas, sino encontrar 3 o 4 líneas que sostengan tu mensaje durante una etapa. Puede tocar tus ofertas. A veces una oferta no necesita más contenido, sino una promesa más clara o un recorrido más simple y una experiencia más fácil de atravesar. Puede tocar tu semana de trabajo, por ejemplo. Quizás el problema no es que trabajes poco, creo que no, sino que cada día intentas mezclar demasiadas funciones distintas. Crear, responder, estudiar, planificar, vender, revisar, gramar, diseñar. Cuando todo entra en el mismo espacio mental, la sensación interna es de ruido. ¿Y el ruido qué hace? El ruido cansa. La simplicidad, al revés, ayuda a que el trabajo tenga continuidad. No porque lo vuelva más pequeño, sino porque lo vuelve más habitable. Y esta palabra me parece importante. Habitable, me encanta. Tu trabajo tiene que poder ser habitado por ti, con una estructura que te ayude a volver cuando te detienes, porque detenerse va a pasar. Habrá semanas más llenas, habrá días menos claros, habrá momentos en los que algo personal, familiar o emocional ocupe más espacio. La pregunta no es cómo construir un sistema donde nada se interrumpa nunca. La pregunta es cómo construir un sistema al que puedas volver sin tener que empezar desde cero cada vez. Para eso, la simplicidad es esencial. Un proyecto demasiado complejo se rompe con facilidad. Un proyecto más simple puede adaptarse, respirar, encontrar de nuevo su ritmo. Entonces, si estás intentando recuperar la constancia, mira qué parte de tu trabajo puedes simplificar ahora. Una parte que, al volverse más simple, te permita volver al centro con menos esfuerzo. Pero la claridad y la simplicidad todavía necesitan otra cosa, una tercera cosa. Comprender el proceso, porque si no entiendes cómo se construye algo en el tiempo, puedes confundir una pausa, una resistencia o una fase incómoda con un fracaso. Esto pasa mucho cuando empezamos un proyecto y algo en general. Al principio hay energía y la novedad ayuda mucho. La idea está viva, la motivación acompaña, pero después llega una fase más silenciosa
Ya no todo es nuevo, el entusiasmo baja, aparecen dudas, empiezas a ver detalles que antes no había visto, algunas tareas se repiten, los resultados quizá no llegan tan rápido como imaginabas. Y en ese momento, muchas personas piensan que algo va mal. Interpretan la resistencia como una señal de que no sirven para eso, de que han elegido mal, de que no tienen disciplina o de que necesitan cambiar otra vez de estrategia. Pero muchas veces no es un error, es simplemente una fase del proceso. Por eso es tan importante entender cómo funciona, cuál es el proceso. Cualquier cosa que quieras construir con cierta seriedad necesita atravesar un momento en el que deja de ser emocionante y empieza a pedir presencia. Y esta parte es menos brillante, pero es justamente allí donde la constancia empieza a formarse. No en el primer impulso, sino en la capacidad de seguir cuando el trabajo se vuelve más ordinario. Por eso me parece importante entender que un proceso tiene tiempos. Tiene un inicio, donde aparece la energía de la idea. Tiene después una fase de organización, donde necesitas darle forma. Tienes una fase de resistencia, donde empiezan a aparecer límites reales. Y tiene una fase de integración, donde aquello que antes requería mucho esfuerzo empieza a volverse parte de tu ritmo. Todas estas fases no siempre son lineales. A veces vuelves atrás, ajustas, descansas, retomas, cambias algo pequeño. Es normal. Pero si no comprendes que el proceso se mueve así, cada bajada de energía parece una señal definitiva. Estás muerto. Y no lo es. Entonces, si estás en una fase en la que todo te parece más lento, más incómodo o menos emocionante, no significa automáticamente que estás fallando. Quizás estás entrando en la parte del proceso donde ya no basta la inspiración inicial y necesitas una estructura que te acompañe. Y esto nos lleva a otro punto muy importante. Quizás tu falta de constancia no habla solo de tu proyecto, sino también del ritmo que estás intentando imponerle a tu vida real. Porque si tu sistema de trabajo solo funciona cuando todo está perfecto, probablemente no es un sistema sostenible. Es una fantasía organizada. Y eso no lo digo para desanimarte, sino para ayudarte a mirar con más honestidad. La constancia necesita apoyarse en la vida concreta que tienes ahora, no en la vida que tendrías si todo estuviera bajo control. Por eso, cuando sientes que no puedes sostener el ritmo que te habías propuesto, puede ser útil preguntarte si el problema está en tu compromiso o en el diseño del ritmo. Porque quizás estás intentando publicar como una persona que trabaja 8 horas al día en su negocio, pero tú tienes 3 horas reales. O quizás estás intentando crear una oferta compleja cuando tu energía actual solo permite avanzar por partes pequeñas. O quizás estás comparando tu ritmo con alguien que tiene equipo, ayuda o experiencia previa o una etapa de vida completamente distinta. Y cuando no miras estas diferencias, terminas interpretando como falta de constancia algo que en realidad es falta de proporción. Tu ritmo tiene que tener proporción con tu vida, con tu energía, con tu etapa, con tu capacidad real de presencia. Y desde ese lugar, la constancia deja de parecer una obligación rígida y empieza a parecerse más a una forma de ritmo. Esta diferencia para mí es muy importante, porque cuando pensamos la constancia como control del tiempo, todo se vuelve más duro. Parece que ser constante significa no fallar nunca, no detenerse nunca o
no tener días raros o no perder el hilo, no cambiar de energía, no tener vida alrededor en general. Y esa idea de constancia es muy difícil de sostener, casi imposible yo diría. Sobre todo si eres una mamá y si eres una persona sensible, si tienes una familia tuya, si estás construyendo tu proyecto mientras sostienes muchas otras cosas, o si tu trabajo no es simplemente producir, sino también acompañar, observar, comprender y crear desde un lugar más profundo. La constancia, entendida como control, suele terminar en culpa, lo hemos dicho, porque cualquier interrupción se vive como una caída. Una pausa parece una prueba de que no eres capaz. Una semana más lenta se convierte en una confirmación de que otra vez no lo lograste. Pero si miramos la constancia como ritmo, aparece una posibilidad distinta. El ritmo lleva movimiento. Tiene momentos de más presencia y momentos de menos presencia. Tiene expansión y recogimiento. Tiene semanas más productivas y semanas más silenciosas. Tiene continuidad, pero también tiene respiración. Y esto no significa justificar la dispersión, es otra cosa. Significa construir una forma de trabajar que puede incluir la realidad, sin romperse cada vez que la realidad aparece. Para mí, una persona constante no es la que nunca se detiene, es la que sabe volver. Vuelve al proyecto después de una semana difícil. Vuelve a la comunicación después de unos días de silencio. Vuelve a su oferta después de una fase de dudas. Vuelve a mirar su dirección sin destruir todo lo que había construido. Y para poder volver, necesita algo a lo que volver. Necesitas una estructura simple, un centro claro, una forma de trabajo que no dependa de recortar todo desde cero. Por eso la claridad y la simplicidad son tan importantes, porque se convierten en el lugar seguro al que puedes regresar cuando pierdes el ritmo. Si tu proyecto está lleno de piezas sueltas, volver se vuelve agotador. Tienes que reconstruir mentalmente todo el mapa. Pero si sabes cuál es tu centro, cuál es tu dirección y cuál es el próximo paso, retomar no requiere tanta energía. Y aquí cambia también la forma de planificar. En lugar de preguntarte cuál sería el plan perfecto, puedes preguntarte cuál es el ritmo mínimo que yo podría sostener durante un mes. Un vídeo a la semana, por ejemplo. Una mañana para escribir, 2 bloques de trabajo profundo, un día para ordenar contenidos, una oferta prioritaria durante una etapa. No como una cárcel, como una base suficientemente simple para repetirse y suficientemente flexible para no romperse al primer imprevisto. Porque el ritmo no se construye con intensidad, se construye con retorno. Y quizás estás en una de las ideas más importantes, ¿no?, de tu vida. Y aquí vemos también una de las ideas más importantes de este vídeo. No necesitas demostrarte que puedes hacerlo todo. Necesitas crear una forma de trabajo a la que puedas volver sin sentir que tienes que empezar de nuevo cada vez. Por eso, para cerrar, me gustaría proponerte un ejercicio muy simple. No para crear otro plan imposible, por favor, sino para mirar qué estructura mínima podría ayudarte a sostener mejor tu trabajo durante las próximas semanas. Toma una hoja y escribe primero cuál es el proyecto principal que quieres sostener ahora. No el proyecto de toda tu vida, ni todas las ideas que tienes para el futuro. El proyecto que en esta etapa necesita tu presencia. Después, mira qué 3 acciones
puedes sostener realmente ese proyecto. Puede ser grabar un vídeo semanal, por ejemplo, o escribir un correo, o, no sé, terminar una oferta, revisar tu mensaje, preparar una clase, cuidar una comunidad que ya existe, o dedicar un bloque de trabajo profundo a la semana. Lo importante es que sean acciones reales, no deseos generales. Luego escribe qué puedes quitar o pausar por ahora en tu vida. Esta parte es importante porque muchas veces intentamos recuperar la constancia solamente añadiendo más organización. Pero quizás lo que necesitas no es una agenda más estricta, sino menos ruido alrededor de lo esencial. Tal vez hay una idea que puedes esperar. Tal vez hay un canal que no necesita tanta atención. Y tal vez hay una tarea que haces por costumbre, pero que ahora no sostiene realmente tu dirección. Y por último, define un ritmo mínimo para los próximos 30 días, diría. No el ritmo ideal, el ritmo mínimo, el que podrías sostener incluso en una semana normal, con cansancio, con vida familiar, con imprevistos y con energía variable. Porque si ese ritmo funciona en una semana real, entonces puede empezar a crear continuidad. Y si no funciona, no lo uses para culparte, úsalo como información. Ajusta, simplifica, vuelve a mirar. La constancia también se aprende así, observando qué estructura te sostiene y qué estructura te rompe. Este ejercicio puede parecer muy pequeño, pero te ayuda a salir de una idea muy abstracta de la constancia y llevarla a algo muy concreto. Y desde allí puedes empezar a construir una continuidad más amable, más realista y más fiel a tu forma de trabajar. En el próximo vídeo podemos seguir profundizando en cómo crear una estructura de trabajo más simple y más sostenible para tu proyecto. Y si este tema te acompaña, puedes suscribirte al canal para seguir profundizando. Nos vemos en el próximo vídeo.